Noches para algunos. Bienvenidos a Filosofía en la Ciudad, esta actividad que se realiza a través de la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Es una actividad que realiza la Universidad del Cauca a través de sus políticas de extensión a la comunidad y que está apoyada por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica, que pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y el Grupo de Investigación ARGE. En esta plataforma le damos agradecimientos al ingeniero Guillermo Hidrobo, que es el que nos mantiene conectados en el aire, y a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Esta noche tenemos un invitado muy especial, muy particular también, porque se conectó con nosotros hace un tiempito y ha estado muy interesado en conversar con nosotros. Es Marco Barbosa, que en este momento se encuentra en Inglaterra y desde allá va a compartir con nosotros un texto que él denominó La Ciudad Melancólica. Marco está haciendo doctorado en Inglaterra y además de eso, pues es un profesor visitante de la Universidad San Marcos de Lima, de la cual es egresado, y es docente investigador también de esta universidad. Nuevamente, un saludo a todas las personas que ya se conectaron y Marco, tienes una hora para conversar con nosotros y si necesitas algo más, pues me avisas. Bienvenido, Marco, y te doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Yo en realidad estoy muy contento de poder desarrollar esta exposición aquí en este espacio que me ha parecido un espacio tan sugerente, tan especial, con intercambios que pude apreciar precisamente en el momento en que el doctor Zorrilla comentaba que me conectaba aquella vez. Y entonces Filosofía en la Ciudad me parece que es ese espacio ideal para tener una mirada desde una perspectiva filosófica de un tema que creo que tiene mucho recorrido, mucha historia, y donde voy a tratar de darles elementos sugerentes para poder también en un segundo momento conversar, conversar, intercambiar puntos de vista, que creo que es una de las partes también muy, muy ricas de estos espacios, ¿no? Entonces, como decía el doctor Gustavo, acá voy a compartir básicamente un texto, pero antes de poderles compartir el texto quería hacer una referencia más o menos sintética de algunos puntos cuando normalmente pensamos la melancolía, ¿no? Eso lo voy a hacer rápidamente. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Ahora creo que estoy haciéndolo. Si me confirma, profesor Gustavo. ¿Sí? Sí. Está compartiéndose, ¿no? Correcto. Ya, perfecto. Entonces, primero esto. Esto me parecía importante que lo pudieran ver porque en términos griegos normalmente hemos heredado, en términos de apreciar la melancolía, apreciar lo melancólico, con adjetivos como negro, oscuro, sombrío, con los cuales Homero describía el color del vino, de la sangre, de una ola, del mar o de un río. En el Corpus Hippocraticum, la bilis negra revela en más de una oportunidad la enfermedad en los aforismos. Al inicio de toda enfermedad, si la bilis negra ha salido por arriba o por abajo, es mortal. Otra cuestión también importante es que la dualidad de formas, ¿no?, en torno a lo melancólico permite una distinción médica de la bilis y la noción psicológica de humor, y este punto es fundamental para el desarrollo del término melancolía. Y hay también connotaciones morales, que se vinculan por una parte a cuestiones del carácter del hombre. Entonces, si es genial, si es exaltado, si es taciturno, pues entonces es melancólico, ¿no? El problema 30, señalado como pseudo problema atribuido a Aristóteles, es, digamos, parte de esa lógica en buena cuenta. Y esto es algo que lo desarrolla muy bien Pizarro Herman, precisamente en un estudio de este problema, ¿no? Y por otro, a la enfermedad, ¿no? Entonces allí la melancolía se caracteriza por una mezcla en la sangre y los humores
que turba al hombre por esta composición anómala. Y todos estos elementos son los que normalmente, cuando partimos de la, digamos, de la cuna helénica, de la reflexión y el pensamiento griego, están ahí, ¿no? Están a la base, están de alguna forma informándonos, dándonos elementos sobre este tema. Entonces, respecto de eso es que yo quería hacer una exploración un poco, digamos, trascendiendo el pliegue griego, ¿no? Para poder dar cuenta de cómo la melancolía tiene más historia, tiene más sentidos culturales y de dónde parten, ¿no? Cómo es que hay que abordarla para tener esa visión un poco más holística, ¿no? Era un poco el ejercicio que quería hacer el día de hoy y por eso de aquí vamos a pasar a este otro archivo que lo tengo acá y con el cual voy a guiarme en la lectura que voy a hacer de ustedes de este texto que he preparado exprofesamente para la circunstancia de hoy. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, lo he titulado La ciudad melancólica, primera llamada, y voy a empezar a dar lectura. Entonces, primera cuestión, dice Fernando Broncano en La melancolía del cyborg, cuando el cyborg cambia de contexto, las señales, los índices y los iconos, los signos y los símbolos ya son otros, y no es capaz de seguir las viejas huellas, de encontrar los senderos de vuelta. El cyborg no se orienta en el viejo mundo ni puede recuperar las posibilidades perdidas. Los contextos en los que ha evolucionado la humanidad han estado formados básicamente por affordance, producidas por la técnica, por percepciones de lo que puede ser o llegar a ser. Entonces la lectura de Broncano para mí también ha sido muy ilustrativa desde un ámbito de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la tecnología. Este texto de Broncano, que ya es un texto del siglo XXI, reflexiona precisamente sobre esa añeja tradición melancólica asociada básicamente a todo el desarrollo civilizatorio y cultural de la humanidad. Voy a comenzar a leer entonces. Indagando en la proximidad de los jonios a las tradiciones caldeas de observaciones nocturnas, enfatizada por Sloterdijk, y ahí básicamente me remito a un texto de el que es Haz de cambiar tu vida, una antropotécnica, o en la asociación entre ciudad y entrañas de la adivinación etrusca, de fuente también mesopotámica, para cuando iniciamos la era cristiana no son 500 años de melancolía citadina que coinciden con el aliento de Hipócrates. Ya para entonces el recorrido es milenario. No hay ciudad sin melancolía, ni melancolía que no haya forjado su sello en la carne y piedra de las milenarias ciudades sumerias, acadias, asirias o persas. Recientemente, Alain de Botton, en sus Variedades de la melancolía, ese libro que, digamos, esa denominación tiene, uno de los más recientes libros de Alain de Botton, refería que de la división de derechas e izquierdas hemos transitado a una forma de definir al electorado que apunta a algo más amplio y profundo de la personalidad humana. Podemos ahora dividir a la gente en dos grupos, votantes románticos y votantes melancólicos. Y aquí permítame hacer una digresión. De Botton tiene una, digamos, caracterización de este acerto, digamos, con varios elementos. Yo aquí solamente voy a citar uno de ellos porque me parece que es ilustrativo, no tiene desperdicio esa referencia, así que me voy a ir a la nota al pie. Un momento, por favor. Y entonces, en la nota al pie tenemos lo siguiente. Dentro de las caracterizaciones que hace de Botton de lo que denomina estos dos tipos electorales fundamentales, apuntamos aquí lo siguiente. El romántico cree que un mundo mucho mejor podría estar a la vuelta de la esquina, si tan solo se tomaran medidas audaces y rápidas, si llegáramos a un acuerdo o lo desecháramos, si empezáramos una guerra o termináramos. Los románticos consideran que un cierto grado de impaciencia es un recurso vital para gobernar una nación. Puede que tampoco piensen demasiado mal de la ira. Después de todo, puede ser demasiado indulgente. Al romántico le entusiasma cómo podrían ser las cosas idealmente y siempre juzga lo que existe actualmente en el mundo con el rasero de una alternativa mejor imaginada.
La mayoría de las veces el estado actual de las cosas les provoca una intensa decepción al considerar las injusticias, prevaricaciones, compromisos y timidez de casi todos los gobernantes. Por su parte, el votante melancólico desconfía mucho de los gestos y las acciones repentinas. Prestan especial atención a lo que sucede, a lo que puede salir mal. Se preocupan mucho por mitigar los inconvenientes. Son conscientes de que la mayoría de las cosas podrían ser mucho peores. Antes de condenar una política, consideran el nivel de la política a lo largo de la historia y puede considerar que un acuerdo actual es soportable dadas las circunstancias. Su visión de las personas es fundamentalmente oscura. Creen que todo el mundo es probablemente un poco peor de lo que parece. Piensan que los humanos tienen impulsos, deseos y pulsiones profundamente peligrosos y creen que la tarea de la política es intentar contenerlos, en lugar de liberar el genio, la fuerza, la belleza o la benevolencia. Los grandes ideales les ponen nerviosos, les guía el deseo de no empeorar nada. En la medida en que esperan una mejora, es de una manera cautelosa y modesta. Se atreven a suponer que el mundo puede ser un lugar ligeramente mejor dentro de 300 años. Bueno, esa es la cita de Devoto, que me parecía importante, porque explicaba una parte de esa caracterización de votantes románticos y votantes melancólicos. Ahora regresamos a este párrafo. Entonces, el solo hecho de interpretar este acerto, me refiero al acerto de Bottom sobre votantes románticos y melancólicos, ya es realizar un excurso melancólico. Esfuerzo que no solo es cultural o religioso, sino que deviene en una auténtica historia filosófica. Aquí voy a hacer otra digresión, porque la primera vez que vi una historia filosófica hecha libro sobre la base de un sentimiento, de una emoción, fue cuando vi el título de la profesora Vitina Bergo, Ansiedad, una historia filosófica. Eso fue ya hace un par de años. Entonces, creo precisamente que ahí hay un elemento clave. Y si no me equivoco, también en una clave parecida, tenemos una reciente publicación filosófica de la filosofía del tedio, me parece, si recuerdo bien. Y por supuesto que hay una profesora, una filósofa española, que ha documentado de una manera muy interesante lo que significa el aburrimiento desde una perspectiva filosófica, conectándolo con, las protestas sociales, principalmente en Chile, ¿no? Y creo que hace una comparación con España. Entonces, fíjense cuántos elementos en términos de historia filosófica se pueden hacer cuando partimos de las emociones o ponemos en diálogo a la filosofía con la historia de las emociones. Eso es algo que también quería comentar. Ahora sí continúo con la lectura. Dicho lo cual, podemos iniciar nuestra exploración. Hace un lustro escribía sobre la ciudad melancólica. Lo hacía para un espacio impregnado de este sentimiento. Tratábase de una ciudad barroca en la que dictaba clases para un instituto de estudios latinoamericanos. Era ese un espacio muy del norte global occidental, que pugna por sobrevivir dirimentemente en el siglo XXI, aún sabiendo en la interna que la confianza asiática y su experiencia de mundo son las marcas registradas de este cada vez más experimental siglo XXI. Recuerdo además el epicentro mismo de esa lógica urbanita barroca, aquel lugar adyacente a la Plaza Mayor, en el que se encontraba uno de sus bienes más preciados, el lugar del bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra. Imbuido de la arquitectura de las construcciones y el trilingüismo diplomático del cardenal Cisneros, precisamente el que funda la Universidad de Alcalá, y consciente del legado moro y hebreo de la siempre nostálgica y enfurruñada hispanidad, redactaba mis primeras consideraciones acerca de la melancolía, en el mismísimo seno del Colegio de Trinitarios de Alcalá de Henares. Recuerdo lo que escribía como si fuese ayer. Y decía aquella vez: la sociedad melancólica se nutre de experiencias, saberes y mitología incubados en largos periodos de tiempo. Los diferentes hortos y caminos de la melancolía generan intrincadas intersecciones y divergencias que pueden muy bien desorientar al que hurgue en ellas.
Se necesita conocer los antecedentes del mítico salvaje europeo, la circularidad de la extremosidad barroca. Aquí también hago un comentario. Extremosidad es un término que utiliza Juan Antonio Maraval para definir la cultura del barroco, precisamente en ese clásico de la década del 70 que escribe. Y es muy interesante, ¿no? El término extremosidad tiene muchos elementos que no solamente van en clave de lo abigarrado, sino de lo que implica tener esta densidad tan amplia entre algo que puede ser muy recargado, pero también muy opaco, ¿no? Muy piadoso, muy austero. Esa extremosidad de Maraval siempre me ha dado muchos elementos y es muy ilustrativa para entender la melancolía. Continúo. O también en esta idea de antecedentes de la energía espiritual bersoniana, entre otros tópicos, para dar cuenta de todo lo que implica la melancolía. Más que un estado al que hay que evitar en la sociedad hipermoderna en la clave de Lipovetsky, claro, la melancolía ha devenido en un movimiento consustancial del vivir al que poder descifrar. La melancolía es imagen, una posibilidad cada vez más concreta que altera la secuencia ordenada de estados, situaciones y momentos, y plantea una virtualización sofisticada y generalizada de la vida toda, tornando así en fantasmales y lejanos escombros las capas reales de nuestra existencia. La melancolía es emoción, plagada de mito e historia, de ciencia y artificio, una experiencia cultural que dialoga con equilibrios de lecturas y humores muy antiguos, depositaria de todo un acervo sentimental que crea y decae, que trasciende y se aparta, que sufre y transforma. La melancolía es sueño, intendente veraz de esa travesía compleja, atiborrada de recuerdos, anhelos y fobias. Porque si las utopías decaen y la realidad se torna sombría, el sueño vigilante columbra nuestro accionar alternativo. Una delgada frontera entre lo que fuimos, lo que soñamos y lo que virtualizamos administra nuestra contemporaneidad. La distancia temporal con dichas reflexiones, estas, ¿no?, del espacio barroco de Alcalá de Henares, no ha atenuado los argumentos centrales. Si bien es cierto, estos se han afinado, producto de un hilo de investigación cada vez más conectivamente antiguo. Dicho esfuerzo es deudor de espacios, a menudo obliterados, e interpela tradiciones de pensamiento que constituyen verdaderos óbices de un recuento filosófico que solo muy recientemente está abriendo nuevas posibilidades al patos, etos y logos conjuntados, del añejo oficio del sentir, pensar y decir cómo es el mundo para a continuación sostener cómo debería ser, a decir del filósofo peruano Miro Quesada. Dicho sea de paso, esa alocución de Miro Quesada se hizo precisamente un día de 1974, cuando se despedía a otro filósofo peruano, Augusto Salazar Bondi, que había fallecido, ¿no?, en un homenaje que le hicieron en la sede de lo que hoy es el Ministerio de Cultura y en aquella época era el Instituto Nacional de Cultura. Continuamos con nuestra ciudad melancólica. Pienses en Hilary Putnam, quien ya en 1997 sostenía que el largo dominio de la idea de que la filosofía es una cosa y la historia de la filosofía es otra está llegando visiblemente a su fin. Por la misma época, Walter Burkhardt, en las conferencias dictadas en la Università degli Studi de Venecia y también en la introducción de Homero a los magos, la tradición oriental en la cultura griega, hacía referencia a una historia cultural ampliada más allá del pliegue griego. Decía Burkhardt en aquella publicación: la ruptura llegó a principios del siglo XIX, con los inicios del historicismo. Las guerras napoleónicas habían provocado una oleada de nacionalismo en el seno del romanticismo, especialmente en Alemania. Y desde aquel momento se dio por hecho que la cultura tenía que ser una cultura nacional. Homero, definido como el genio originario ya por Wood en 1769, se elevó al rango de genio originario de la cultura helénica,
justo antes del descubrimiento de la familia de las lenguas indoeuropeas, trazó la gran línea de separación respecto a los semitas, los hebreos del Antiguo Testamento. Homero, considerado como el verdadero inicio de la cultura, se convirtió en el estandarte de una alianza germánica griego-protestante, en línea con la orientación del Humanistisches Gymnasium. La consecuencia de todo ello fue que el progreso más importante en los estudios sobre la antigüedad apenas se notó, ni en el ámbito de los estudios helénicos, ni en el del Gymnasium. El redescubrimiento del Antiguo Oriente, con el desciframiento de los jeroglíficos y de la escritura cuneiforme, ha añadido cerca de 2000 años de historia documentada a nuestra memoria cultural. Ese es un dato muy interesante, quiero hacer comentarios allí, porque, digamos, normalmente para la melancolía y también para otros elementos filosóficos, instalamos los elementos fundacionales, ¿no? Instalamos la historia de poder interpelar estas categorías o entender estos fenómenos, básicamente con el surgimiento de la filosofía griega, ¿no? Sin embargo, cuando queremos verlas con el tema melancólico, pues ahí hay unas rutas que son, y ahora voy a decir algo más, son mucho más largas, ¿no? Y además tienen muchos símbolos que son cruzados, retomados, reverberados una y otra vez. En el caso alemán, cuando he estado en este país, ¿no? Hasta hace poco que estuve allí y en oportunidades anteriores, lo que podía ver era precisamente esa fortaleza, esa presencia permanente del bosque alemán, que es un sello melancólico desde mi punto de vista muy fuerte, ¿no? Lo que significa ese bosque para Alemania, lo que tiene de elementos que cuando uno quiere hacer ese rastreo hacia atrás para establecer algún tipo de ruta melancólica, va a poder encontrar que el bosque, el parque, el jardín barroco o lo que fuera, en esa clave del verde, se relaciona precisamente con lo que Roger Bartra comenta acerca de, por ejemplo, el Jardín de las Hespérides, que es una figura mitológica griega que delinea esta relación con la otredad de aquella época, ¿no? Con lo barbárico, con lo misterioso, ¿no? Con estos elementos sagrados que no están precisamente en el espacio y en el núcleo duro de la ciudad. Entonces, eso para, digamos, la referencia a lo griego. Y en relación, por ejemplo, a otra interpretación, que puede ser la de los hebreos, el espacio mistérico, el espacio de templanza, el espacio de comprobación de esa otra dimensión, en términos culturales, no va a ser ni el bosque ni el jardín, sino va a ser el desierto, ¿no? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, El mito del salvaje de Roger Bartra, ve estos elementos que vienen de esas fuentes, pero luego lo interesante es que esas fuentes a su vez tienen fuentes antiguas, más antiguas, en línea precisamente con Burkhardt, ¿no? O sea, para cuando los hebreos desarrollan estos componentes culturales, hay elementos de atrás que los están sustentando, que les están dando elementos que tienen referencia cultural previa, ¿no? Vamos a decir algo más. Muy bien. Entonces, nuevamente, más recientemente, ¿no? Después de esta cita de Burkhardt, Jürgen Habermas ha sostenido que mientras no sea evidente que los poderes creativos de la religión se han agotado, no hay razón para que la filosofía abandone una actitud dialogante, estudiosa, hacia las tradiciones religiosas. Eso lo decía en también una historia de la filosofía, Habermas, un texto del 2019. Y entonces, a partir de ello, afirmo, ¿no? Buscar más el experimento melancólico citadino en los milenarios legados y transiciones religiosas, y no pretender dilucidar toda la melancolía en una fuente exclusivamente helénica, filosófica y corporalmente dualista, es una empresa razonable. Pistas en torno a ello las tenemos en abundancia. Y claro, como el tiempo aquí no es precisamente tan abundante, entonces voy a citar solo algunas, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer ahora. Fíjense, esto lo pude visualizar básicamente a partir de una lectura del libro del profesor Forné Betancourt,
con la autoridad de la melancolía, los humanismos y sus melancolías. Entonces, a partir de esa lectura yo decía lo siguiente en un artículo anterior. El día de la ascensión en el culto católico en un ahora lejano 1810 fue motivo para que el filósofo, matemático y teólogo Bernard Bolzano dedicara su homilía al esclarecimiento de la melancolía y al hacerlo actualizara con la frase bíblica: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Milenios de actividad experimental melancólica. Entonces, esa es otra cosa que también usualmente no hacemos, digamos, una vinculación entre esas tradiciones o espacios culturales antiguos y la melancolía, pero en realidad la tiene, y es mucha, ¿no? La vinculación. Seguimos con el texto. Así también, en el mismo sentido, en su exploración de esa dualidad de ciudad ideal y ciudad real que columbra la conciencia filosófica, Eugenio Trías efectuaba una lectura de la idea de ciudad de Joseph Ritger, a partir de la cual enfatizaba que la ciudad ideal que se observaba en el cielo a través de la contemplación, contemplatio, o trazado de recortes cruzados en el cielo, templum, temenos, tiene ese sentido, lo demarcado, lo recortado. Sin embargo, lo que en Trías es una confirmación de la magistratura del augur propio de la religión romana, hoy sabemos que tiene un recorrido mucho más antiguo. Y es que en los últimos 2500 años hemos tenido grandes dificultades para sortear la marca grecolatina, asumida como fundacional en múltiples sentidos. Eugenio Trías, como digamos para recordarlo, en 1969 escribe un texto que a mí me da muchos elementos, cuyo título es La filosofía y su sombra. Particularmente esta cita de Trías, la que pongo en este párrafo, es una cita de un libro que escribe muchos años después, al que denomina curiosamente también La política y su sombra. Entonces, obviamente, este planteamiento de una filosofía del límite o de los límites desde Trías, a mí también me da muchos elementos en torno a la melancolía. Y lo que uno aquí podría rescatar como elemento fuerte en este párrafo es precisamente cómo es que hay, para efectos de pensar la melancolía, una triple dimensión que es la de las entrañas, la ciudad y el cielo. Eso está conectado siempre en el plano melancólico. Y para poder documentarlo, uno necesita poder entender varios elementos de cultura en el plano religioso y en el plano sagrado. Eso es importantísimo. Porque eso nos permite finalmente poder apreciar cómo es que en términos de legados, de símbolos, de productos culturales, durante miles de años, las entrañas, la ciudad y el cielo, están permanentemente generando diálogos. Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa que también es interesante es que hay un autor, Richard Sennett, que tiene un libro denominado Carne y Piedra, Historia de la Civilización Occidental, donde plantea, él lo hace en el espacio del Bajo Medioevo, allá más o menos a mediados del siglo XIII, lo que significa la salida del espacio mercantil, del hombre de negocios, ¿no? Del mercader, del templo, ¿no? De estos gremios que conforman, digamos, el renacimiento en el espacio medieval de las ciudades, ¿no? A propósito de la erección de las catedrales en la época, como por ejemplo Notre Dame. Entonces él hace una figura muy interesante de cómo ese homo economicus sale del templo y lo dice de manera muy poética, ¿no? Dice algo así como, y va errante por el desierto urbano. Esa pista de Sennett, en mi caso, para estudiar la melancolía, es muy interesante, porque esa salida del templo es una salida del templo de muchos personajes durante milenios, van saliendo del templo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa en particular es, para poder entender esta dinámica
de lo que podríamos llamar una protohistoria de la filosofía, una medicina filosófica, es poder decir más cosas. En esta ocasión no lo voy a poder hacer, pero lo dejo instalado, de la salida del templo del médico. De hecho, en el espacio mesopotámico hay una figura que se denomina el asu médico, ¿no? Y el asu médico es un personaje que conforma, digamos, está en el templo hasta el inicio del periodo persa en promedio, ¿no? Hasta el periodo persa lo hace, conjuntamente con el mago, con el exorcista, con el adivino. ¿Sí? Hay una presencia del médico en el templo de la tradición mesopotámica. Ya en el periodo persa estas condiciones cambian y entonces en los registros del templo de la época ya no aparecen referencias al médico. Ese es un dato que es importante porque antecede en más o menos unos 200 años, 250 años a la aparición de Hipócrates, en promedio. Para los que les interesa una referencia de ese tipo, los textos de Marc Angela son muy, muy, muy interesantes, son muy ilustrativos en torno a esa relación entre medicina y filosofía, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, a partir de esta referencia sobre el templo de Eugenio Trías, el filósofo español, pareciera ser esa una marca ineludible, ya sea con Adrián Pirén, ¿no? Hablando de la centralidad del Mediterráneo, o con Richter, que tiene un texto muy interesante sobre todos los sentidos culturales, religiosos, literarios del sur, señalando que la luz viene de Oriente, ex Oriente luz, y precisando además que la fontana vitae del este paradisiaco es la base de una novela europea de gran suceso. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Richter aclara el significado de el mediodía, ¿no? La referencia al sur en esta clave. Y con el profesor Gustavo conversábamos antes de iniciar esta exposición, precisamente, cómo es que ya más recientemente Andrew Solomon escribía El demonio del mediodía, haciendo referencia a un atlas de la depresión. Entonces, fíjense, o sea, los sentidos melancólicos van y vienen, ¿no? Aparecen ahora, son muy antiguos, van rescatándose durante miles de años, se van reescribiendo, precisando. Entonces aquí uno necesita pues una hoja cartográfica bastante, digamos, afilada, porque de lo contrario pueden haber muchas complicaciones en la travesía. Continúo entonces. La marca, ¿no? Es polivalente para interpretar o interpelar la fábula o el hecho histórico. Pareciera que hemos mirado demasiado a la ciudad en el horizonte como el esquema puro, como el monograma de la civilización, y al hacerla la perdimos de vista. O bien la imagen se volvió oscura, nublosa, obstruida. Al menos eso piensa Nancy, quien agrega: la ciudad se dibuja a lo lejos, contorno de techos, de torres, de flechas y de cúpulas, red de luces, vapor en el cielo, la idea de un lugar, de un hombre, de una manera de habitar y de pasar. La ciudad se aleja de nosotros. Deviene otra ciudad, otra cosa que una ciudad. Aún buscamos su medida y el saber qué hace falta para pasar por ella y alejarse con ella. Pues bien, para el caso concreto de los orígenes de la ciudad melancólica, es menester ampliar los alcances de la revisión histórica. El marco de las ciudades mesopotámicas es entonces nuestro sur, para decirlo en clave de mediodía. Ya lo había comentado, ¿no? Término también melancólico. Con las dinastías sumerias, acadias y asirias como las más representativas. Ahí tenemos a Ur, Nippur, Uruk, Tebas, Heliópolis, Asur, Nínive y Babilonia, que abarcan un lapso más que milenario, teniendo en cuenta como referente temporal originario la era de cobre, entre los 5.900 a.C. y los 3.200 a.C., y por supuesto en adelante, ¿no? Y que ayudan a registrar un dato no menor. A la altura de los tiempos en que la ciudad es claramente visible, ya es vieja. Las nuevas instituciones de la civilización la han modelado con firmeza. Hace poco encontraba un libro de un autor, no recuerdo el nombre en este momento, creo que era
Mirenrop o algo así, que hablaba precisamente en clave de la nueva perspectiva histórica en torno a la Edad de Bronce, de que ya para 1300 podíamos hablar perfectamente de un club de las grandes potencias, donde precisamente estaba Egipto, estaban también el espacio mesopotámico, por supuesto, estaban los hititas antes de la catástrofe que implicó su desaparición. Y así, ¿no? O sea, imagínense, 1300 antes de Cristo, y ya hablábamos de un club de las grandes potencias que dialogaban entre ellos y se ponían de acuerdo en torno a, digamos, qué pasaba en el mundo, ¿no? Entonces, para ver cómo es que se da este asunto, digamos, de esta tradición cultural antigua, ¿no? Aquí solamente voy a comentar algunas cosas de esta cita de un autor Cordón y Zagales. A diferencia de lo que ocurrió en Egipto, la unidad del territorio no fue una premisa fundamental para la civilización mesopotámica. El estado tipo era la ciudad, y en Sumer las había por decenas. Hacia el año 3000 a.C., la ciudad de Uruk alcanzaba ya los 40.000 habitantes. En ese tiempo, la amplitud de la vida urbana del territorio se cifraba en unas 30 ciudades-estado autónomas, entre las que destacaron Uruk, Ur, Kish, Lagash y Nippur. No se olviden que Jacques Attali, en un libro de los muchos que publica, hablaba de las ciudades-estado en el espacio tardomedieval, básicamente asociadas a Italia, ¿no? Las ciudades-estado italianas. Entonces es bien interesante cuando uno piensa esas ciudades-estado en el contexto de la policía médica, en el contexto de la reforma, digamos, que dan pie al inicio del mercantilismo, de esa crisis del siglo XVII, muchos elementos que se dan en esos 250 años en promedio, y de relacionarlas con estas originarias ciudades-estado mesopotámicas, ¿no? Que ya hace miles de años estaban funcionando y lo hacían bastante bien. Entonces, otro autor, Vendala Galán, señala que la cultura sumeria en Mesopotamia impulsó un extraordinario desarrollo de la vida civilizada, concebida como superación de estadios culturales inferiores, gracias a lo cual alcanzaba el hombre una nueva posición en la naturaleza. Y las propias gentes de entonces creyeron haber alcanzado una perfecta armonía en ciertas etapas de su antigua historia, recordadas como una verdadera edad de oro, en cuya descripción se perciben las mismas ideas que dan forma a su universo artístico. De Mesopotamia en adelante, todas las edades de oro, las griegas, romanas, medievales, renacentistas, modernas, incluso las actuales, las hipermodernas, beberán de la misma fuente sumeria. Es en los pasos iniciales de la ciudad arcaica donde se instalan los primeros relatos de un pasado idealizado y modelado desde la añoranza. Esta concepción originaria de una edad de oro coexiste con la presentación de la ciudad portentosa, imponente, con creación de posibilidades múltiples y por lo tanto merecedora de relatos que conjugan lo fantástico, lo mítico, lo sagrado, lo misterioso. El poema de Gilgamesh, llegamos al poema de Gilgamesh, es prueba de ello, ¿no? Y aquí hay una referencia al poema de Gilgamesh. Voy a decir parte de él, ¿no? Lo otro lo pueden ver aquí en la pantalla. Pero entonces, acércate a Leana, la morada de Ishtar, que ningún rey venidero, ningún hombre igualará jamás. Sube y pasea por la muralla de Uruk, inspecciona su base, observa su fábrica de ladrillo. ¿No son de ladrillo cocido los ladrillos de su estructura? ¿No colocaron sus cimientos los 7 sabios? ¿No? Entonces, aquí hay muchos elementos, pues, ¿no? Desde Gilgamesh en adelante, como se ha ido rescatando con más énfasis a medida que ha terminado el siglo XX y ha empezado el XXI, todos estos elementos vinculados al país, ¿no? De ahí viene, recuerden, la nostalgia del país, nostalgia du pays, ¿no? Du pays, ya en el siglo XVII, ¿no? Las referencias a la patria, que son referencias también religiosas en su origen,
y que ahora determinados sectores políticos las han enarbolado con mucho énfasis. Y así por el estilo, estos elementos concretados en este poema, una y otra vez son referidos a propósito de esto que comentábamos, ¿no? De las edades de oro. Entonces, Gilgamesh, de hecho, que tiene ahí una referencia importante. Y entonces ese que el universo mesopotámico, para reforzar esta idea, que creo es importante indagar más, ¿no? Buscar más elementos precisamente de todos esos símbolos y sentidos asociados a lo melancólico, ¿no? Que es un poco la apuesta de mi investigación. Entonces, seguimos. En la ciudad arcaica no se pueden escindir la técnica, la política y la religión. Sin embargo, prontamente la religión adopta un lugar de privilegio. Lo que según Montfort se debería que la fantasía inconsciente y las proyecciones subjetivas dominaban todos los aspectos de la realidad, permitiéndole que la naturaleza se hiciese visible tan solo en la medida en que se la podía abordar en el tejido del deseo y el sueño. He allí una pista melancólica adicional. La ciudad se remite en sus orígenes a funciones simbólicas religiosas, incluso en cuestiones como la arquitectura o la fortificación. La finalidad sagrada se impone. Continuamos. Muchos siglos más tarde, en el convulso y catastrófico siglo XVII, ese del cual un siglo más tarde, o sea, ya en el siglo XVIII, ¿no? A propósito del terremoto de Lisboa, Voltaire se refería precisamente hacia lo que había sucedido un siglo atrás, en el XVII, y decía Voltaire que lo que se agolpaba en la mente de los hombres eran tres cosas: la religión, el clima y la política, ¿no? Eso es lo que comentaba a propósito del siglo XVII. Hay un texto muy interesante de Parker, Geoffrey Parker, sobre la catástrofe en el siglo XVII, muy, muy interesante. Entonces, en ese siglo XVII, cuando surgían en España, Francia o Inglaterra los tratados de melancolía, tratados eminentemente de la época del barroco, ¿no? Y de los cuales hay muchos españoles, y que desde mi perspectiva son auténticos corpus teórico-prácticos de medicina filosófica de la época, supo decir Robert Barton en su obra cuatricentenaria Anatomía de la Melancolía, escrita en 1621, decía Robert Barton lo siguiente. Y esto sí lo voy a leer completo porque es un maravilloso texto de Robert Barton, ¿no? Deberías llorar, Heráclito. Eso le conviene a esta época miserable. No ves nada más que lo asqueroso, nada más que lo penoso. Y sin embargo ríe todo lo que quieras, Demócrito, ríe. No es nada más que lo vano, nada más que lo tonto. Que uno se complazca en las lágrimas, el otro en la risa. Cada uno tiene la misma carga eterna, cada uno el mismo dolor eterno. Ahora hay necesidad, porque el mundo, por desgracia, está ahora loco, de 1000 Heráclitos, de 1000 Demócritos. Ahora es necesario, la locura es tan grande, que el mundo entero se convierta en Antisira, que cada planta se convierta en el éboro. Eso decía Barton en 1621. Y entonces llegamos al párrafo final. En ese límite siempre precario entre la catástrofe y el experimento, en ese milenario Grenzby, que no es otra cosa en alemán que el límite, caminar el límite. Y de hecho yo le he pasado unas fotos al profesor Gustavo, ¿no? De alguno de esos recorridos, tanto en Alemania como aquí en Inglaterra. Y eso definitivamente me ha reforzado mucho en la experiencia melancólica, el poder caminar estos espacios de acantilados, de bosque alemán y entre otros. Es donde la melancolía exhibe sus mejores cartas, oteando contemporáneamente un terreno de microbióticas conexiones emotivas, de estelares remembranzas vitales o de subvertidoras microvigilancias científicas. Algo que he aprendido a medida que conozco más de los humores, de los augures y de los recientísimos barrocos sedimentos culturales, es que Europa siempre ha estado convencida de un sello latinoamericano al que califica como el de una melancolía feliz. Un latinoamericano atento y perspicaz
podría replicar como contrapartida que el sello europeo no es otro que el de una feliz melancolía. Sí, para mí, yo estoy convencido, lo digo antes de cerrar este párrafo, la melancolía tiene un orto occidental ineludible. Tributaria de lo mesopotámico, la melancolía es eminentemente europea. Sigo. Esa cara y en vez del sentimiento originario de la civilización no tiene otra forja que la del urbanita mesopotámico. Todas las claves de este sentimiento sempiterno delineador y fuente de las emociones que hoy experimentamos deben apreciarse a partir de sus dioses y montañas, de sus entrañas y sus cielos, de sus epopeyas, cultos y remedios. El resultado de dicha ejecutoria no será otro que el lograr una mejor perspectiva para entender las cada vez más encriptadas, algorítmicas y ecosistémicas ciudades hipermodernas, las nuestras, ¿no? Las de ahora, las contemporáneas, a las que yo calificaba en alguna oportunidad, y eso lo quería retomar hoy, ciudades hipermodernas del gustar, emocionar y rezar. Eso es lo que podría comentar en torno a la ciudad melancólica, y gracias por su atención y por estar conectados a este espacio. Ahora sí, creo que podemos estar llanos a cualquier comentario o pregunta. El micrófono todo suyo, doctor Gustavo. Gracias, doctor. Bueno, la conferencia, yo sin saber sobre qué iba usted a disertar, ya habíamos iniciado una conversación con relación al problema, ¿no? Porque me estaba acordando yo, cuando usted estaba hablando ahora, y ahí le mandé unas noticas sobre Popayán. Yo recuerdo que cuando estudiaba la historia de Mesopotamia y estudiaba sobre todo estas ciudades como Babilonia y como Nínive, ciudades que se construyeron sobre una concepción muy barroca de la existencia también. Eran abirragadas ciudades donde circulaba personas de todos los dialectos, los idiomas, los colores, olores y sabores. Ciudades unas Nueva York de la época de hoy, un Tokio o cualquier ciudad moderna de la que usted está estableciendo acercamientos, ¿no? Ciudad de México, donde la gente se pierde en la melancolía de la ciudad y en su propia melancolía. Eso genera angustia en el existente, ¿no? Porque el horizonte se le pierde entre altísimos edificios, lugares emblemáticos y además de eso, el barroco no deja espacio, el barroco lo quiere llenar todo. Y estas ciudades también parecería hoy, como usted estaba tocando las ciudades de hoy, que parecen quererlo llenar todo, agobiar al individuo. Yo me volvía nuevamente a pensar un poco cuando Heidegger defiende el terruño, ¿no? Y en lugar del terruño como lugar inicial de arraigo del ser, que no se debe perder. Bueno, ¿no? Comentarios a la limón. No, sí, yo le escucho, profesor Gustavo, y precisamente recuerdo estos elementos, pues, de la ciudad cuando uno lo aborda de esta manera, ¿no? Cuando uno lo ve así en perspectiva histórica, cuando revisa estas cuestiones, en realidad lo que uno aprecia es que los elementos claves, ¿no?, de esa experiencia citadina ya estaban instalados, pues, milenariamente, ¿no? Los elementos claves. Y entonces la idea es redescubrir, hacer ese ejercicio de la amnesis socrático, ¿no? Y poder encontrar estas relaciones que además se dan de una forma, digamos, que la evidencia científica más reciente, lejos de descartar, termina confirmando, ¿no? Hoy, por ejemplo, con evidencia científica sabemos que, por ejemplo, la microbiota, ¿no?, plantea unos pliegues de relación entre el humano, el suelo, las plantas, los animales, porque todos tenemos una disposición microbiótica, ¿no? El microbioma humano no es una cuestión, digamos, que solamente le atañe al humano, es un vínculo más bien, ¿no?
Entonces, uno podría repensar las cuestiones dualistas instaladas en la reflexión filosófica, sobre todo ya de la filosofía de Sócrates en adelante, de ese dualismo que comentábamos también hace un rato, ¿no? De pensar que uno solamente podía aprender de la conducta de los hombres. Eso que está expresado en el Fedro, ¿no? En el Fedro de Platón, haciendo hablar a Sócrates. Entonces, y cuando uno ve la evidencia científica reciente, dice, oye, pero esto ya los mesopotámicos lo planteaban a su manera, ¿no? Con sus deidades, ¿no? Con sus demonios, ¿no? Con una serie de cosas. Bueno, a esas deidades y a esos demonios ahora le decimos bacterias, hongos, virus, ¿no? Y eso ya lo decía Montfort también hace 60 años en la historia de la ciudad. Ya hacía esa crítica del Fedro platónico. Y sin que Montfort además pueda haber podido conocer de esta aportación científica tan reciente sobre el microbioma, ¿no? Eso no lo conoció Montfort, pero ya hacía la intuición teórica, ¿no? Ya se aproximaba a eso. Entonces me parece que ahí hay elementos muy valiosos porque cuando uno comienza a explorar en esa clave los sentidos religiosos de la ciudad, uno cambia la perspectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la ciudad donde estoy, aquí al sur de Inglaterra, hay un pub que es el pub más emblemático de la ciudad. El nombre es The Lamb, y The Lamb no es otra cosa que cordero, pues, ¿no? Es cordero. Y el cordero, pues, tiene una historia religiosa, pues, milenaria, ¿no? Lo sacrificial y el cordero están totalmente ligados. Entonces, y además cuando uno aprecia el pub, que es muy antiguo, es del siglo XII, ¿no? Muy antiguo, se da cuenta que esa era una posada de peregrinos. Entonces, el poder entender a esos peregrinos caminando el camino de Santiago, donde he estado, o caminando el camino de los South Downs, que eran caminos antiguos de peregrinos. Entonces uno entiende que los pubs ingleses son expresiones modernas de las posadas de peregrinos de hace 800, 900 años, ¿no? Entonces, esa perspectiva del camino, de la experiencia, del experimento, la experiencia como experimento, hay un precioso libro de Martin Jay sobre la crisis de la experiencia de la era posubjetiva. A uno le dan muchas referencias, ¿no? Y uno puede reelaborar ahí y acercarse a esta perspectiva histórica tan desafiante, ¿no? Pasolini en esas dos películas, Los cuentos de Canterbury y el de Camerón, muestra esa perspectiva de la que usted está hablando en este momento, ¿no? El viaje del peregrino entre ciudades, añorando lo que deja y luego reconstruyéndose de alguna manera en aquel lugar donde retorna, ¿no? O a donde llega, ¿no? Y no sé, las ciudades construyen imaginarios muy fuertes para la persona que piensa su existencia, ¿no? Sí. Sí. Los egipcios, ¿por qué construir esos edificios tan gigantescos, esos lugares para preservar al hombre de la muerte? Sí, claro. Generando en el caso mesopotámico, los sigurats. Alexander ha levantado la mano. Me parece muy bien, Alexander, claro. Levanten la mano los que quieran intervenir, no me van a dejar conversando solo con el doctor Marco. Alexander tiene el uso de la palabra. Primeramente agradecido por la exposición del doctor Marco, ¿no? En relación a lo dicho, hay una relación importante que no se ha dejado por fuera, pero hace falta penetrar un poco más. Soren Kierkegaard hablaba de ese tipo de melancolía que se denominaba existencialismo, ¿no? De cómo no abordaba su ideal puro de su saber conectado a las instituciones que él podía verse representado, salir de ahí. Entonces ese salir de ahí provoca preguntar si en la dicotomía que has presentado de la religión puede de una u otra manera reevaluarse en la actualidad, puesto en un principio podía hablarse de un logos, logos, mitos, religión. Hoy podríamos verlo como una construcción de una conducta humana
que prefigura una coexistencia de algo a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese problema existencialista de la melancolía en la ciudad cuando tenemos enfrente, por ejemplo, una gran catedral y que sabemos que es una institución que puede ser un falsacionismo de lo que yo estoy buscando? Sería mi pregunta. Sí, a ver, yo había comentado, Alexander, gracias el comentario, más que pregunta, el comentario que me parece muy interesante. Yo había comentado de este libro de la profesora Bergo, ¿no? De Bettina Bergo. Y precisamente ella estructura una historia filosófica a partir de la ansiedad, ¿no? A partir de la ansiedad o la angustia, ¿no? Y por supuesto que Soren, al que has hecho referencia, en ese sentido dice mucho, ¿no? Yo creo que estoy más conectado con esa referencia que instalas de lo que parece, sino que, nuevamente, como la melancolía tiene tantos pliegues, la clave no es cómo hacer referencia al paradigma que se desarrolla del siglo XIX en adelante, porque no solo es existencialismo, no solo es romanticismo, no solo es alienismo, sino que también es un renombrar la experiencia melancólica, que para todos los que más o menos han indagado en esta cuestión, la depresión es la forma de nombrar la melancolía a partir del siglo XIX. Y así es como ya llegará el psicoanálisis en el siglo XX, ¿no? a referirla. Entonces, creo que es entre Amor y Temblor o en uno de sus textos en los que precisamente Kierkegaard habla de algo que para mí es conectivo, ¿no? Habla de el experimento. Habla del experimento y lo melancólico. Yo estaba tratando de recuperar lo de Bergo, pero no lo tengo a la mano. Me gustaría podértelo comentar a detalle, pero tal vez sí pueda tener una referencia sobre esta cuestión de la que habla Soren Kierkegaard, ¿no? Y es importante porque esta cuestión del experimento me da la impresión que da muchas pistas realmente, en relación a pensar la melancolía hoy por hoy, ¿no? Y normalmente cuando yo pienso eso, había citado a Bolzano, ¿no? No sé si lo revisaste, si lo viste. Había citado a Bolzano, pero por supuesto que esta referencia de Bergo hacia la ansiedad y la angustia es muy importante y no lo puedo recuperar ahora mismo. Pero la otra cosa que también me parece importante es la actitud que podríamos nosotros adoptar también respecto de la experiencia religiosa, ¿no? Porque creo que ahí hay muchas claves también. Más allá de un asunto confesional, más allá de cómo nos situamos respecto de las historias de las religiones, hay muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad donde estoy también, hay unas camionetas que están en las iglesias de este pueblo inglés que es tan religioso también, ¿no? Europa es más religiosa normalmente de lo que pensamos desde Latinoamérica. Y hay un espacio que se llama el Street Pastors, ¿no? Es una condición que tienen estos pastores que salen a caminar por la ciudad para realizar, entre otras cosas, acciones preventivas de salud mental, evitar que la gente se suicide, ¿no? Porque se tiran de los acantilados, algunos, ¿no? O se tiran a los rieles del tren. Entonces, mirar esos elementos simbólicos, ¿no? Esos cementerios a la entrada de las iglesias de lápidas de hace 800 años, o ver cómo en parques públicos las personas corren por parques donde las lápidas están allí porque eran antiguas iglesias, o ver cómo en las bancas de los espacios ingleses las personas ponen ofrendas
y ponen rótulos de personas que fallecieron hace poco, ¿no? Y les dan esos tributos con flores, ¿no? Con ofrendas en las bancas. Entonces, la ciudad está, digamos, llena de estas claves, ¿no? Está llena de yo llamaría, de estos experimentos melancólicos. Y lo que pasa es que hay que tratar de, digamos, reconectarnos con esa tradición, ¿no? Quebrar esos límites que a veces la propia filosofía nos lo instala, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia muy interesante que se da desde los 70s, 80s en adelante, con un influjo muy importante de la filosofía experimental, ¿no? Pero la filosofía experimental, desde mi perspectiva, si no dialoga con estos elementos de experiencia, no tiene mucho que decir. Me da la impresión que es ahí cuando dialoga con esta, por ejemplo, crisis de la experiencia de la que habla Martin Jay, digamos, es valiosísima, ¿no? O cuando Habermas, por ejemplo, retoma en su último libro un diálogo entre la filosofía y la religión, en denominado también Una historia de la filosofía. Yo he citado algo de ese libro. Es lo mismo, ¿no? Un Habermas a fines de los 80, hablando del espacio postmetafísico, pues simplemente no tendría mucho tal vez que decir sobre este tema, pero 30 años después tiene mucho que decir, y de hecho lo ha señalado así, ¿no? Y por eso lo traía a colación. Yo creo que en estos últimos 30 o 40 años nuestra perspectiva respecto del fenómeno religioso ha cambiado, ¿no? Es más, ha cambiado también la configuración del barroco, porque hay un asunto interesante. En nuestros espacios latinoamericanos tenemos básicamente en torno a lo andino-amazónico, esta Amazonia tan fuerte, ¿no? Nuestra relación con el verde tan potente y a veces tan dejada a un costado. Y recuerdo que un estudioso peruano, Roger Rumril, me decía algo muy, muy curioso. Me decía que a inicios del siglo XX, un estudioso de lo amazónico en términos de fenómeno cultural, Roger me decía, a inicios del siglo XX, lo católico era sinónimo de atraso, era sinónimo de una lógica entre corrupta y que además tenía dificultades para poder ponerse a tono con los tiempos. Siempre andaba como que a la, digamos, en retaguardia, digamos, no a la vanguardia, ¿no? Retrasado, rezagado. Pero 100 años después, dice Roger, las características del influjo protestante, evangélico, tienen una clave muy diferente a la que le dábamos nosotros hace 50, 100 años. O sea, en la lógica de que lo protestante era en términos religiosos lo avanzado y que lo católico era lo rezagado, y que además Latinoamérica había, digamos, asumido mucho eso, ¿no? De esa suerte de legado católico a la manera de una pesada carga. Pero fíjense cómo se invierten las cosas 100 años después, decía Roger. Y creo que ahí hay también muchas claves, ¿no? Yo en un texto que va a publicarse prontamente de San Marcos, que lo vamos a publicar con una universidad del sur andino, en Perú, hablaba de la ciudad heroica. Y en el contexto de la ciudad heroica, me animaba a pensar en esa dualidad barroco-protestante, precisamente a propósito de esas reconfiguraciones y lo que implica pensar en eso hoy. No como pensábamos hace 50 años. Hace 50 años creo que Guayasamín decía esa costra religioso-católica que hemos heredado en Latinoamérica, que deberíamos ver la forma de desembarazarnos de ella, ¿no? Eso decía Guayasamín. 50 años después las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y creo que ahí la filosofía también tiene algo que decir. Ahí suscribo la frase habermasiana, ¿no? Eso podría comentar. Muchas gracias. Hay muchos elementos en este proceso de conversación porque, por ejemplo, los grandes malls hacen que la gente se sumerja en ellos, ¿no? Como para perder de cierta manera su identidad y salir más angustiados. Se meten a los grandes empresas, o sea, aquí pues Terraplaza o Campanario, cualquiera de estos lugares donde se sumergen, se pierden y salen completamente
cargados de melancolía, ¿no? Como una especie de pérdida de una identidad para luego salir a, no sé, con eso que tú hablabas ahora de lo que se llama la depresión, ¿no? La gente sale deprimida de alguna manera, ¿no? Y es que la ciudad está cambiando tanto la figura o digamos el ser humano que no nos damos cuenta de lo que hemos transitado, ¿no? Sí. Y eso es un fenómeno religioso, es que no hay que mirar lo religioso como un problema de culto, hay que mirar lo religioso como un problema humano, ¿no? No, son comentarios, porque preguntas difíciles. Aquí ha entrado parte de lo que me estaba preguntando Alexander. Este texto, cuando yo lo revisaba, esta referencia de la profesora Vergo, era muy interesante, ¿no? Y entonces aquí le ponía parte de la referencia del libro, ¿no? El libro de la profesora Bettina Vergo, que va en clave de eso, ¿no? Más o menos esa es la referencia que le quería compartir a Alexander. Y el libro es un libro que ahora mismo le pongo la cita específica, ahora mismo. Y creo que sí, ¿no? Creo que ahí tenemos, ahí está, ¿no? Perfecto, completo. Ahí tenemos una entrada, digamos, en términos de pensar en clave de filosofía y emoción, algo que puede precisamente darnos elementos, ¿no? Darnos elementos para pensar esto, esta referencia. Ahora, cuando el profesor Gustavo hablaba de los centros comerciales, es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a los jóvenes de Hong Kong protestando en las calles y además haciendo lógicas performativas en los centros comerciales. El himno a Hong Kong que cantan en el 2019 lo cantan dentro de un centro comercial, ¿no? Ahí es donde se generan las, digamos, energías creativas más potentes de esa protesta del 2019 de los hongkoneses, es dentro de un centro comercial. Entonces la resignificación del asunto, digamos, de la experiencia en torno a los centros comerciales es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque creo también que, si seguimos a Asimov, por ejemplo, decía que el auténtico cerebro y corazón de la ciudad eran los sacerdotes en estas ciudades mesopotámicas. Y ese auténtico cerebro y corazón de la ciudad, como lo decía Asimov, llevaba instalado también el espacio de lo contable, el espacio del mercado. Entonces nosotros tenemos una versión moderna, antitética, de religión y mercado. Pero en la pandemia, por ejemplo, una cosa que pude apreciar que fue muy interesante era que en el contexto de la pandemia muchos elementos artesanales que vivencian también nuestras sociedades hipermodernas se instalaban, por ejemplo, estos mercados de lo que acá le llaman los farmers, que son los agricultores, a vender sus productos, ¿no? Artesanalmente. Y yo eso no lo había visto en Latinoamérica, pero acá sí lo vi dentro del espacio de iglesia, ¿no? O sea, el mercado artesanal y la iglesia juntos, ahí mismo, en el mismo lugar. Eso me parece significativo, ¿no? Porque me da los elementos para pensar una de las cosas que habíamos dicho, las salidas sucesivas de muchos referentes, como el mercado, ¿no? Como el médico y otros más, que son en las ciudades arcaicas, en las ciudades antiguas, integrantes del templo, están dentro del templo. Eso es significativo. Y una cosa pequeña nada más que quería agregar, caminando por uno de los parques públicos más grandes de Londres, caminaba y al principio pues yo decía, esto me parece extraño, ¿no? Porque eran lugares donde parecía que las abadías habían estado presentes, mucha vivencia religiosa en la arquitectura y demás. Luego me enteré que había sido espacio de ejecuciones religiosas a propósito de conspiraciones políticas, o sea que tenía mucho trasiego político-religioso el espacio.
Pero lo más curioso era que en una de las esquinas de este parque público estaba nada más y nada menos que la London School of Economics. Entonces el espacio emblemático de la política y la economía en términos académicos en Londres estaba al lado de un espacio profundamente e históricamente religioso. Eso quería comentar también. Adelante, doctor. A propósito, en la construcción de catedrales, de las grandes catedrales europeas como Notre Dame de París, que duró alrededor de 300 años, ¿cierto? Y que la mayor parte de las personas que intervinieron ahí son anónimas. Esa construcción, ese lugar era el lugar de reunión de lo que hoy son las juntas de acción comunal, era el mercado, era el sitio el centro comercial de hoy en día, pues, donde la gente llegaba a vender sus productos, a establecer sus discusiones y sus debates, y a lo largo del tiempo se fue convirtiendo en un lugar sagrado, fueron siendo expulsados de ese lugar para construir otro tipo de identidad al templo, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Toda esa... es la Catedral de Sevilla, sobre qué está construida la Catedral de Sevilla, San Pedro, sobre qué está construido, ¿no? Sí. Y México, pues ya no sabe sobre qué está construida la Catedral de México, ¿no? Sobre sí. Los viejos templos de los aztecas, ¿no? O sea que hay unas relaciones muy fuertes con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Yo recuerdo que los sacerdotes en la Sumeria manejaban absolutamente todo y gracias a ellos aparecen los sistemas de numéricos de contabilidad, de escritura, de registro, porque ellos lo dirigían todo. Sí, sí. Ahora, quería comentar algo más. Ahora recuerdo con lo que usted señalaba, profesor Gustavo. Tengo pendientes un par de visitas a museos aquí en Londres, pero hay un ejemplo muy interesante de cómo aprendemos cuando comenzamos a ver con detalle estas transiciones religiosas. En el espacio mesopotámico, una diosa particularmente importante era la diosa Gula. Era diosa, la diosa Gula. Y no era cualquier diosa, era una diosa sanadora. Era una diosa de sanación, donde precisamente se apreciaba muy bien lo que significaba el espacio de los alimentos y la salud. La diosa Gula. Y la diosa Gula se convierte en el tiempo en una diosa, se convierte en un pecado para la tradición católica. Entonces, esta suerte de transiciones religiosas donde los dioses de mis enemigos se convierten en pecados o en demonios, es una cuestión milenaria. O sea, es algo que durante 2000, 3000, 4000 años se va haciendo de manera recurrente. Los dioses de mis enemigos no solamente deben ser abolidos, sino que los dioses de mis enemigos deben ser convertidos en algo absolutamente desacreditado. Es un dato importantísimo, porque eso culturalmente delinea muchas cosas. Los sentimientos y las emociones tienen ese arraigo y esa relación con cuestiones demoníacas, con males, con enfermedades. Si uno quiere apuntar al origen cultural, yo creo que allí históricamente hay mucho que redescubrir. Me parece que hay una cuestión. Hace poco, en una presentación que hice para San Marcos, de mi grupo de investigación, Filosofía y Liberación, coordinado por el profesor Miguel Polo, quien además es mi asesor de tesis, ¿no? Siempre que escuchen cosas estructuradas de mi lado, van a tener siempre un trabajo previo del doctor Miguel Polo. O sea, eso es ineludible, ¿no? Una persona muy esclarecida. Referente obligado. Un filósofo de aquellos, ¿no? Entonces, eso me da la impresión que es muy importante. Yo hablaba de ciudad y experimento hace poco, ¿no? Y precisamente estaba pensando en ese tipo de cuestiones. No olvidemos, y eso en el último capítulo de Jay sobre la experiencia en Norteamérica, es muy interesante. La experiencia como experimento. Porque en la experiencia como experimento uno encuentra mucha raigambre religiosa. Mucha raigambre religiosa. No es que el experimento es una cosa moderna, es un elemento reciente. No, yo he tenido auténticas visiones benjaminianas, ¿no? Por ejemplo, cuando vi la quema de Notre Dame,
para mí no solamente era un edificio que se estaba cayendo a pedazos, implicaba una reconfiguración de mundo, de la cual hablé en algún artículo hace tiempo, para un, digamos, para un blog de Alcalá de Henares, ¿no? Del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Entonces, me da la impresión que esta reconexión con elementos de experiencia tan antiguos, con tanta historia, nos aporta réditos cuando hacemos ese excurso, ¿no? Porque de lo contrario la historia queda muy corta. Cuando queremos explicar fenómenos culturales tan complejos, haciendo uso de un cuarto de milenio o años, digamos, tan acotados, cuando en realidad pues son transiciones largas, ¿no? Hay acumulación cultural muy densa y necesitamos esclarecer eso mucho. Me parece que el ejercicio melancólico también es eso. Me parece que la melancolía es una especie de madre de las emociones, ¿no? Digamos, originaria, por su vocación experimental, por su probanza, por la templanza que implica, por su relación con lo religioso, por la referencia a las cuestiones de salud, por toda esa lógica caleidoscópica del monóculo melancólico. Uno podría perfectamente entender eso. La nostalgia, por ejemplo, que a veces es algo con lo que la confundimos, es una referencia moderna. Es del siglo entre el XVII y el XVIII y se estructura básicamente a partir de estas lógicas de metrópoli y de colonia, en esta nostalgia del país, ¿no? Nostalgia del país, de los colonos, ¿no? De los procesos que conocemos ahora de los últimos 500 años, ¿no? Eso es lo que podría comentar también. Bueno, si no hay ninguna otra intervención por el momento y el doctor Marco está en una hora bien difícil porque está amaneciendo allá, ¿no? Sí, aquí ya son las 1:22 de la mañana, sí. Pero no solo eso, doctor Gustavo. Después de este evento tengo que dar clases. ¿Usted se imagina? No, tengo que dar clases. Lo vamos dejando descansar, ¿no? Lo estoy invitando a una próxima posibilidad que tenga porque creo que el tema va más allá. Ahí está metiéndose ya Kierkegaard, está metiéndose Heidegger, está metiéndose, y tendríamos que entrar con Camus, por ejemplo, qué pasa con la peste, qué pasa con el castillo de Kafka, qué pasa con el señor K, qué pasa con todo eso que escribe Kafka alrededor de ese hombre encerrado, pero a la vez tratando de abrirse a través de eso que usted está utilizando la palabra melancolía, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. Eso es, hay que pensar la ciudad griega era el único lugar posible para la realización de la existencia humana. ¿Estamos haciendo lo mismo con las ciudades de hoy? ¿O estamos más bien haciendo todo lo contrario, expulsando al hombre de la ciudad? O cambiando de hombre, no sé. Bueno, creo que yo quiero dejar allí porque... Profesor Gustavo, usted me ha hecho pensar en algo adicional, además. A veces los espacios, digamos, de las películas, como había citado a Pasolini. Claro. Esta película Alexander, ¿no? Sobre Alejandro Magno, en la versión donde trabaja, creo que el protagonista es Colin Farrell, es muy interesante en muchos sentidos de exploración, pero hay un parlamento que a mí siempre me da muchos elementos, siempre pienso eso con detalle, ¿no? Hay un momento en que, cuando se produce el contacto precisamente con los persas, ¿no? Y entonces Alejandro toma decisiones geopolíticas, estratégicas, pero además se casa, ¿no? Entonces los generales, ¿no? Macedonios están muy molestos y le están increpando a Alejandro. Le dicen, Alejandro, ¿pero por qué te juntas con esta gente tan rara? Con un sátrapa, ¿no? Te vuelves un sátrapa. O sea, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tienes? Entonces Alejandro los está escuchando en la película, ¿no? Y los escucha a buen tiempo. Y en un momento estalla Alejandro. Y cuando estalla Alejandro les dice, lo que más me molesta no es su falta de criterio, que la tienen, no están viendo las cosas con claridad. Lo que más me molesta no es eso, sino su profunda falta de respeto por culturas mucho más antiguas que las nuestras. Ya, ahí hay una clave, profesor Gustavo. Sí, señor. Eso lo hacemos una y otra vez. En filosofía también, ¿eh? Porque me da la impresión que para poder explicar la filosofía necesitamos de esa conjunción previa, ¿no? Muchas de las cosas de la reflexión filosófica griega
tienen su aparejo precisamente atrás, ¿no? En esas culturas mucho más antiguas que las griegas. Y si los podemos descifrar, si podemos hacer ese hiato, que podemos reconstruirlo, ¿no? Dotarlo de sentido, llenarlo en el mejor sentido, vamos a hacer vamos a tener pues una comprensión de las claves de nuestro mundo hipermoderno tan desafiantes, mucho mejor. Eso es que ese también es un servicio a la comunidad de la melancolía, me da la impresión. Bueno, no, lo dejamos porque yo sé que usted tiene que ir a trabajar. Un abrazo universitario muy fuerte. Espero volverlo a ver por aquí. Gracias por su tiempo. Y bueno, noches buenas para todos porque el doctor tiene que entrar a dar clase ahorita.